Efemérides del jueves 26 de noviembre, hoy, Día de Acción de Gracias. Bueno, lo que hace un momento le estaba contando, pues era lo que antes se celebraba. Y es una fiesta de tradición. ¿Por qué? Porque antes también lo celebraban católicos. Y de ahí viene la frase, aquella que a cualquier puerco le llega a su San Martín. ¿Por qué? Porque era el día de la matanza, era el día que se celebraba pues la cosecha y que se empezaba el invierno. De eso es al final el Día de Acción de Gracias. ¿Lo populariza quién? El presidente Roosevelt, es quien promueve de que esta sea una tradición que ha llegado a lo que es hoy en nuestros días. De ahí hay hay una gran víctima, además, el pavo, víctima en dos sentidos. Uno, porque es el guajolote, un animal que encontraron los españoles y que se criaba en México. Bueno, ¿qué pasa? Alguien mandó gallinas de Guinea durante el tiempo del Imperio Británico al sur de África y ellos pensaron que venía de Turquía. Por eso el animal en inglés se llama turkey, porque pensaban que venía de Turquía, en uno de esos errores garrafales, y el pobre guajolote pues le cambian incluso la nacionalidad. ¿Por qué se populariza tanto el pavo? Porque era una carne barata, era una carne, pues uno podía alimentar al bicho ese que creciera un peso considerable. Y sobre todo en la década de los 40 reemplaza al que era pues el plato principal de las cocinas, sobre todo alemana, y todavía lo es para Navidad, que es el ganso, que era más caro. Así que hoy, pues gracias a todos esos tirijalas, pues tenemos el delicioso pavo navideño que pues en estas áreas, en este lado del mundo, en este lado del Atlántico, pues celebramos y comemos tan ávidamente. Vamos a 1585, porque un día como hoy llegan a la villa de Santiago del Estero. En esa época, pues Misiones, se llama la provincia, pues estas misiones Paraguay, de jesuitas, y entran en lo que es actualmente Argentina y parte de Paraguay. Pues los dos primeros miembros de este grupo, que eran de la Compañía de Jesús, llevados al cine de manera extraordinaria, con esa película de Robert De Niro llamado La Misión, pues que termina con ese cura crucificado y tirándose por una de las cataratas de ese área. Pues esa comuna que trataron de hacer los jesuitas, y ese es, los comunistas dicen que ese es el primer experimento de una sociedad igualitaria para el mundo. Vamos a 1812, porque un día como hoy, las tropas de Napoleón empiezan, ese cuadro a mí siempre me ha encantado, Le Grand Armée, huyendo, pues, y en franca retirada, pues son alcanzadas y masacradas. Realmente fue una masacre. Recuerden que después que arrasan Moscú, pues ahí pues, el ejército, el Gran Armée no tenía dónde guarecerse. Así que empieza esa salida con una frontera lejana, ahí en el río Beresina, en el cruce del río Beresina, que los nazis pues tenían bastante, pues usaron mucho ese nombre, igual que Smolensk, que son las puertas de Moscú. Bueno, ¿qué pasa cuando la puerta es giratoria y tienes que correr hacia el lado contrario? Ahí lo tienen. Recuerden esa cifra que es aterradora. La Gran Armée entró en Rusia con 600.000 hombres, solamente un poco menos de 20.000 pudieron volver. Vamos a 1875, porque un día como hoy, pues pocos conocen a Charles Ludwig Dodson. ¿Quién es? Pues alguien que os tomaría el seudónimo de Lewis Carroll y publica el que tal vez sea uno de los tratados de lógica más importantes escritos, Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, todo el mundo lo ve como si fuera un cuento mágico, ¿no? Eso es un cuento que tiene es profundo por la cantidad de tratados de lógica que salen. Incluso, pues, hay libros que te enseñan cómo leerlo y entender todo lo que este hombre, Lewis Carroll, trataba de explicar. La teoría del espejo, por ejemplo, que entre más siempre vas a tener el lado contrario. Tiene un montón lo del castigo. ¿Recuerdan la reina de cartas que decía que cualquier cosa había que condenarlo a muerte? Bueno, ¿qué pasa cuando un castigo es excesivo? Pues nadie lo cumple. Vamos a 1939, porque un día como hoy, en una aldea soviética llamada Mainila, está a 40 kilómetros al noroeste de Leningrado y cerca de la frontera con Finlandia, es bombardeada por la propia artillería soviética. ¿Qué hacen ellos? Dicen, no, fueron los finlandeses.
vamos a invadir y entran en lo que tal vez sea, bueno, la llamada guerra de invierno y cómo un pequeño ejército logra contener un ejército como el soviético usando lo que tenían. Pocos hombres muy bien entrenados, adaptados al frío y usando pues el invierno, el terrible invierno de ese lugar como su mejor arma. Bueno, también hay que usar, pues, también hay que decir que aparece el francotirador más letal de toda la historia, la muerte blanca. Más adelante vamos a hablar de este caballero. Vamos a 1942, porque un día como hoy se estrena la que muchos consideran la mejor película de todos los tiempos. Bueno, a mí me gusta mucho, sobre todo eso de tócala de nuevo, Sam, y siempre nos quedará París. Bueno, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Wright, pues Casablanca, y 8 premios Oscar, la mejor película de ese año, lo garantiza además que una de las 2, y además la belleza de Ingrid Bergman. En ese momento que Humphrey Bogart siempre dijo, no, a mí no me provocaba nada, es decir, la besaba, pero yo no sé qué este hombre tenía horchata en la sangre. Un día como hoy, 1968, Omar Torrijos asume la comandancia de la Guardia Nacional, posterior al golpe de Estado de ese 11 de octubre. Él reemplaza a Aristides Hassan, quien es pasado a retiro o a jubilación. Bueno, cómo se va ordenando ese puzzle que habían armado los militares después de ese golpe. Y ahí van las cosas pues tomando cierto orden. Vendría pues un contragolpe en febrero del 69 y un gran golpe en diciembre 16 de ese año convulso del 69.